Hay personas que a veces tienen un Dios bien tajante, que está listo con su mano a darle una bofetada. Otros que lo ven demasiado bobolón, que se aferran de Dios en su momento conveniente, pero y les gusta la parte de que cuando Dios dice, no, pero estas cosas tienes que parar de hacer. Exactamente, o sea, es como que, sí, no, tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, Dios es amor, sí, Dios es amor, y yo tengo mi relación íntima con Dios, sí, yo soy espiritual. Voy a la iglesia. No, exactamente, no voy a la iglesia, no me llamo evangélico, nada por el estilo, yo soy espiritual. Ustedes creen porque me vieron. Más benditos serán aquellos que creerán sin ver. Es porque hemos tenido una situación y luego vemos la mano de Dios obrando. Chico, pero ¿por qué dudaste? Yo creo, pero soy incrédulo. Es que Él no te va a dar algo que tú con Él no vas a poder sobrepasar. Tú quizás ni vas a ver el fruto de por qué yo estoy haciendo esto en tu vida. Y la pregunta es, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a dejarnos el dirigido por el Espíritu Santo a ese nivel? Demostrar de cómo la manera que tú te acercas a un texto bíblico, el filtro que tú usas, cambia totalmente, ¿verdad? El mensaje. Me encanta eso. Y a veces lo hacemos sin conocimiento, a veces lo hacemos con nuestros propios prejuicios, nuestros propios miedos, a veces y usualmente lo hacemos con un mal entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Y a todo el mundo que me están escuchando, y especialmente si son pastores, le hago este reto curioso, es que sentarte con estudio bíblico, ¿verdad? Un grupo pequeño, y preguntarle a cada uno, dime tú cómo tú ves a Dios, quién es Dios para ti. Y es curioso, yo he hecho la razón que lo menciono porque he hecho ejercicio, y es curioso que mucha gente va a tener diferentes versiones de Dios, que no está mal, porque obviamente cada cual está aprendiendo. Estamos hablando de un Dios eterno, infinito, cada cual está entendiendo según su caminar. A veces, y donde es curioso, es que hay contradicciones de esa visión de quién es Dios. Hay personas que a veces tienen un Dios bien tajante, que tiene una paciencia corta, como yo digo, que está listo con su mano a darle una bofetada. Hay otros que lo ven demasiado, y perdón que lo diga de esta manera, bobolón, que no importa lo que tú hagas, Él te ama, ay bendito. O sea, sin criterio. Sin criterio. Entonces, obviamente, esas dos versiones están incorrectas. Que, por cierto, esa línea y ese criterio lo tiene mucha gente, especialmente secular. Sí, exacto. Obviamente el que se aferran de Dios en su momento conveniente, pero no les gusta la parte de que cuando Dios dice, no, pero estas cosas tienes que parar de hacerlo. Exactamente. O sea, es como que, sí, no, tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, Dios es amor, sí, Dios es amor. Y yo tengo mi relación íntima con Dios. Yo soy espiritual. Sí, yo soy espiritual. No voy a la iglesia. No, exactamente. No voy a la iglesia. No me llamo evangélico, nada por el estilo, pero soy espiritual. Claro, es una deidad un poquito liviano. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengamos estas versiones, vamos al texto y ahí le implementamos. ¿Por qué lo menciono y qué tiene que ver con el título de obediente o incrédulo? Cuando hablamos de obediente o incrédulo, estoy pensando en Tomás, el apóstol Tomás. Porque obviamente Tomás se dice que era el apóstol que dudó, porque él fue el que pidió evidencia de que yo no voy a creer, lo leo porque no quiero poner palabras a Tomás, no le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, metan mi dedo en ellas y pongan mi mano dentro de la herida de su costado. Para mucha gente hemos tomado esta prédica de cuando Jesús se le aparece, 8 días más tarde, que Jesús le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Entonces, ¿qué pasa? Eso, mira, ahí no tenemos, esto no es un libreto de película, esto no es un libreto de una obra, ¿verdad?, teatral, que no hay dirección de que cuál es la emoción o el tono con el cual Jesús está hablando. Así que vienen las especulaciones. Usualmente, si te das cuenta, mucha gente ven a un Jesús que está regañando fuertemente, diciéndole, tú eres un incrédulo, créeme, en ese tono bien negativo. Pero ese no es el Jesús que yo conozco a través de todo el Evangelio, y no me cuadra de la manera que Jesús le habla a Pedro después de que Pedro públicamente lo rechazó 3 veces. Jesús no lo regaña. Jesús con mucho amor le dice, Pedro, tú me amas. Y sabemos esa historia, que le pregunta 3 veces, pero es en amor. ¿Qué pasa? Yo lo encuentro curioso de la manera que hemos pintado, y esto es especulación, esto es mi opinión, vamos a estar claros.
Porque no tenemos el contexto del tono. Pero estoy basándome en cómo yo entiendo a Jesús en el contexto grande de todo el evangelio, de cómo él hablaba con otros cuando había duda. Y lo interesante es que nos olvidamos que qué pasó. En Mateo, al final, Mateo 24, van a encontrar de que cuando Jesús sale del templo, ya Jesús se presentó al templo, esto ya días antes de la crucifixión, ya la tensión se está montando, ese es el momento de la película, como uno dice. Jesús le empieza a decir a ellos, y empieza a profetizarle. Y ahí es cuando él dice, ustedes ven estas piedras, estas van a estar tumbadas, ninguna de estas piedras van a quedar. Y empieza a profetizar lo que viene. Y en el proceso da unas instrucciones, una alerta a los discípulos. Entre ellas dicen, van a decir que el Mesías está aquí o el Mesías está allá en el desierto. No vayan a buscarlo porque no soy yo. Esas son las instrucciones. Van a escuchar que yo llegué. No le hagan caso porque todos ustedes van a saber cuando yo llegue. ¿Qué pasa? Tomás está ahí presente escuchando esas instrucciones. Curiosamente, la gente se olvida de que todos los otros discípulos que vieron a Jesús obviamente creyeron porque vieron a Jesús. No fue porque se le contó. No fue que alguien le contó a Pedro, mira, apareció Jesús. Jesús se le apareció, estaba a la costa del mar. Que Pedro se tira al mar a nadar desesperado por ver a Jesús. Pues Juan que lo ve y me dice, mira, creo que ese es Jesús. Están todos sorprendidos porque nadie entendió el mensaje, nadie entendió qué es lo que iba a hacer Jesús. Así que esto fue una gran sorpresa para todos y por eso Jesús, sabiendo que ellos no sabían lo que estaba a punto de pasar, de que él iba a resucitar, de que él iba a estar entre ellos. O sea, nadie en la tierra entendía eso. Ni hasta el diablo entendía que eso iba a pasar. Así que Jesús tiene esa compasión, esa empatía y no lo regaña a Pedro a la primera vez que lo ve por rechazarlo. Al revés, lo abraza y dice, mira, dame a comer, quiero compartir con ustedes. Ese es el Jesús que vemos en el evangelio. ¿Cómo es posible que un discípulo como Tomás está siendo obediente? Porque él no vio a Jesús. Y le dice, mira, Tomás, vino el Mesías. Bueno, y esto es yo especulando. Yo imagino que él se puso a pensar, bueno, él me dijo a mí que si alguien dice que él vino, no le crea, porque todos vamos a saber cuando él llegue. Así que, ¿qué es lo que dice Tomás? Yo lo vi morir. Yo lo vi crucificado. Y si realmente ese Jesús es el Jesús que yo le seguí, pues yo tengo que ver las heridas. Así sé que es él. Así que yo lo veo más Jesús con una sonrisa, cuando se le aparece en la puerta a Tomás, sonriéndolo. Y mira cómo es Jesús. Le escucha lo que él dijo. Mira, tú me preguntas, tú dijiste que querías ver la herida. Tú quieres poner mi dedo, pues mira, aquí está la herida, pon el dedo. Porque el anhelo de Jesús es cree. Tomás, cree, sí, soy yo. No tengas duda. El decir incrédulo va a ser no solo ponerme ese peso, esa palabra. Realmente lo que está diciendo en el original es no dudes que sí, en efecto, soy yo, soy Jesús. Entonces, ahí el punto es, para mí es, Tomás no era que dudaba. Tomás lo que está diciendo es, quiero evidencia de que es cierto, eso es todo. Porque él me dijo a mí que no hiciera caso a nadie, por decir que él venía por ahí y por allá, que esto iba a pasar después de su muerte. Cuando todos los discípulos, me imagino, chicos, pero es que créeme, perdona, Pedro, ese eres tú lo viste, según tú, pero yo hasta que yo no lo vea. Y por eso Jesús le dice a todos ellos, no solamente a Tomás, claro, ustedes creen porque me vieron. Más benditos serán aquellos que creerán sin verme. Que somos nosotros. Entonces, la razón que comparto esto es que a veces, de hecho, la historia de Tomás, sabemos que Tomás es el que trajo el evangelio a lo que hoy conocemos como la India. Y no estamos, doctor, muy lejos de eso. Porque la gran mayoría de nosotros que hemos venido a los pies del Señor o regresado, ¿verdad? Es porque hemos tenido una situación y luego vemos la mano de Dios obrando. Entonces decimos, esa es la realidad. Esa no es, esa no es nuestra realidad. Todos nosotros tenemos ese testimonio. Sí, ese es el que me diga que no. Y a veces, el problema es que a veces, y me ha pasado a mí, esto es parte de mi crecimiento con el Señor. Me acuerdo una vez, yo tuve una discusión con el Espíritu Santo y estaba molesto con Dios. Y le dije, Dios, estoy frustrado contigo. Y siento el Espíritu Santo que me habla. Me dice, sí, yo sé que estás frustrado, pero no es conmigo. Eso me confundió. Oye, espérate, estamos dos de acuerdo de que estoy frustrado.
Y el Señor, obviamente tú eres Dios, tú sabes más, como que no es contigo. Entonces, ¿con quién estoy frustrado? Y esta es la parte interesante, Esteban. Me dijo el Espíritu Santo, con el concepto erróneo que tú tienes de mí. Con ese Dios, cuando tú termines esa pelea con ese Dios inventado, tranquilo que yo estoy aquí esperando por ti. Porque era mi frustración. Yo tenía una sensación de que sentía de que no era suficiente lo que estaba haciendo para Dios. Que Dios me estaba exigiendo más de lo que podía darle. Y el Señor me está diciendo, ese no soy yo. Ese eres tú, mal concepto de quién soy yo. Obviamente eso cambió totalmente mi caminar. Y ese es el punto. O sea, mira cómo ¿qué le pasa a Pedro? Que Pedro vio milagros, hizo milagros y todo el nombre. Esto en vida, con Jesús en vida. Están en el mar de Galilea, famoso caminar sobre las aguas. Pedro empieza a dudar. Jesús no lo regaña, no lo insulta, no lo dice canto. O sea, no le dice nada de feo. Lo que le dice es, yo lo veo más de esta manera. Muy bien. Y lo veo de este tono, como que, chico, pero ¿por qué dudaste? Porque tienes poca fe. Cree. Con todo lo que has visto. Con todo lo que has visto. O sea, caminaste hasta mí sobre las aguas. ¿Por qué empezaste a dudar? Vemos a Jesús que confronta a un Pablo, a Saulo, en el camino. Y entonces no lo insulta, no le dice, te voy a mandar para el infierno. No le dice. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que confronta a Pablo y que se convierte en el apóstol que conocemos de él. Pablo, Dios, Saúl, ¿por qué tú me persigues tanto? Eso es todo lo que le dice. Obviamente tuvo que ser bien con una firmeza de real, de realeza. Pero aún así no es una confrontación humana. Esa es la parte bella de Dios. Es que Él fluye primero de amor. Es firme, justo. Y ahí viene el fuego consumidor, pero ese fuego consumidor es basado en amor y en justicia. Pero Él confronta a Pablo, pero no lo confronta insultándolo, diciéndole, porque tú eres tú eres un matador. ¿Qué tú haces? ¿Por qué me persigues tanto? Ahí cuando le pregunta quién tú eras, ahí que tiene el proceso de conversión. Es lo que tú dices. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a los pies de Jesús porque Jesús nos confronta y nos confronta en amor? Así que, por lo tanto, yo entiendo que Tomás realmente era obediente. O es cuando vemos la manifestación de él en nuestra vida, como que decimos como Job, de oída. Te había oído, ahora mis ojos te ven, dice Job. Entonces, ahí es que decimos, bueno, ahora voy con todo. Creo que hemos vivido esa experiencia. Y ahora que trae ese punto, y creo que para cerrar el punto sobre incredulidad, que a veces somos muy fuertes con nosotros, más fuerte de lo que Dios es con nosotros mismos sobre ese tema. Okay. Vemos ahí que toda esta gente caminó con Jesús por años, vieron los milagros en persona, hicieron milagros, todos ellos, incluyendo Judas, en el nombre de Jesús. Y aún así lucharon con su propia duda y duraron en creerle a Jesús continuamente. Y están ellos caminando con Jesús, viviendo con Jesús, comiendo en carne propia con Jesús. Entonces, si Jesús es capaz de ser misericordioso con sus discípulos, que vivieron toda esta experiencia, ¿cuánto más Él va a tener paciencia, compasión y misericordia hacia nosotros en esos momentos que flaqueamos, en momentos cuando estamos abrumados con nuestras situaciones, en momentos cuando le decimos a Dios, como le dijo el padre del niño que caía en el fuego, decía, yo creo, pero soy incrédulo. Quiero confiar en tu palabra, pero se me hace difícil. A veces ponemos tanta presión entre nosotros los creyentes de que tenemos que creer porque tenemos que creer, punto. Y nos olvidamos de un Dios que es misericordioso, es compasivo. Y Él entiende que en ciertos momentos, Él entiende, mira, sí, esto es difícil para ti, lo entiendo, pero estoy contigo. Por eso la parte que podemos de luego entrar en los versos que están mal interpretados. Que tú escuchas mucho que dicen, oye, recuérdate de que Dios no te da más de lo que tú puedes soportar. Eso es una mala interpretación de ese texto que lo menciona Pablo. Lo que realmente Pablo está diciendo cuando habla de eso es que Él no te va a dar algo que tú con Él no van a poder sobrepasar. No es que tú solo puedas aguantar.
Él entiende que tú no vas a aguantar. Las cosas que Pablo vivió en carne propia, no todas él podía aguantarlo sola y seguir creyendo. ¿Cuántas veces él dice? Muchas veces temé por mi vida, muchas veces dudé. ¿Qué pasa? Que lo que Pablo en ese momento está diciendo es, hay cosas y hay momentos que Dios nos recuerda en tu debilidad. Recuérdate que tú no estás solo. Que esto lo podemos pasar juntos. Y el problema de este concepto que es del occidente, individualista, se nos mete en nuestra teología y creemos que todo esto es porque lo hago yo. Yo el que oro lo suficiente, yo el que creo suficiente, yo el que... Un testimonio rápido es, una señora le dio cáncer. Entonces tú eras agobiada. Y la historia corta, yo le pregunto, me imagino que todo el mundo te ha dicho a ti que Dios, que tranquila, confía, no sé por qué tienes tanta ansiedad, créele a Dios. Y ella se sonríe y me dice, sí, los hermanos, pues, ¿verdad? Tratando de ayudarme, me han dicho eso. Pero ¿qué le están diciendo? No es que los hermanos se dijeron, mira, yo voy a interceder contigo y voy a estar peleando esta lucha con... No. Allá tú, y recuérdate, confía en Dios. Obviamente ellos no son los que están en la puerta de la vida y la muerte. Y yo le dije a ella, y le hice la pregunta, y eso se lo menciono a que me está escuchando. Le pregunté a ella, ven acá, ¿tú crees que Jesucristo vino, que Él es el Dios y que se encarnó y estuvo entre nosotros, que fue crucificado y que al tercer día no es que lo resucitaron, Él mismo se resucitó entre los muertos? No solamente eso, que sobre 500 personas lo vieron ascender al cielo. ¿Tú crees en esa historia? Y mira los ojos bien abiertos y dice, Frank, tú sabes que yo soy cristiana por toda mi vida. Y yo, pues claro que sí. Pues, hermana, tú tienes suficiente fe. Pues si tú crees en eso, esto del cáncer es nada. Pero que yo le dije, hay una noche de administración, dice, cuando el Señor Santo me inquiete, yo voy a orar por ti y yo voy a creer por ti. Tú no necesitas tener más fe que esto. Solamente confía que no estás sola. Pero yo voy a pelear por ti. Y voy a pelear contigo. Testimonio es que Dios fue poco a poco sanándola y tuvo remisión. Y gracias a Dios se quedó libre del cáncer. Este tema tiene varios ángulos, me parece. Y creo que estás en la línea de fortalecer, ¿verdad? Esa fe. Pero iniciaste con algo interesante que es cuando nuestros prejuicios, nuestras experiencias las implementamos. Y claro, y esto se va complicando más cuando enseño, ¿verdad? Sí. Y estoy sí. Ya interpretando o imponiendo. No, si imponiendo, la verdad. Sí, pasa también. Estoy imponiendo algo porque estoy interpretando las escrituras o estoy interpretando los versículos bíblicos basados a esas experiencias o a lo que... a mis prejuicios o a lo que yo pienso. Pero ese tema yo sé que en algún momento va a llegar y lo vamos a ir trabajando. Pero más cómo yo trabajo con el nuevo creyente, cómo trabajo con una persona que tiene un concepto de Dios equivocado porque está poniendo esa es buena pregunta. su experiencias, se está poniendo sus criterios, interponiendo sus criterios por encima. Obediencia versus incredulidad. O sea, ¿cómo ayudamos a que esa incredulidad por criterios, prejuicios, lo que sea, lo vayamos minimizando, ¿verdad? Lo vayamos bajando ese nivel y diciéndole, vamos primero a obedecer. ¿Cómo vamos trabajando con esos individuos? Esa pregunta se ve sencilla, pero es profunda. Es profunda. Obviamente, lo primero que esto hay que ir poco a poco trabajando la contestación. Lo que sí diría es el rol del Espíritu Santo es sumamente clave. Es a esa persona nuevo creyente, lo más suena básico y suena como que una excusa, pero no es una excusa, pero porque el que te va enseñando correctamente de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y no se está fomentando hoy en día una relación con el Espíritu Santo. De hecho, en las mismas iglesias pentecostales donde yo he ministrado, a veces a mí me choca cuando me hacen, por favor, que nos hable del Espíritu Santo. Y me acuerdo que una iglesia pentecostal me pidió eso y yo, pero es que ustedes son los especialistas técnicamente del tema del Espíritu Santo. Ustedes deben de saber.
Y de hecho, las cosas que yo compartí eran cosas básicas y no se sabía. Ya el tema del Espíritu Santo no se está tocando mucho en las iglesias. Yo creo que hay diferentes razones por las cuales eso está sucediendo. Y sin el Espíritu Santo, estar llevando a ese nuevo creyente y explicarle al nuevo creyente que esto es un proceso de vida. Sí. Cada vez vas a ir aprendiendo más y más de Dios. Más, sí. No es que hoy, y a veces muchos pastores se olvidan de que ellos también están en un proceso de vida, de ese caminar. Ellos todavía no han llegado. O el líder, o la persona, y cuando hablo de líder, no estoy hablando del líder eclesiástico, estoy hablando, pues yo tengo una amistad que está en ese proceso y a veces como que uno quiere que esté al mismo nivel que yo y decirle, no, esto es así, esto es asado, esto es... Y no permitir que el Espíritu Santo y vaya por el proceso, porque el que convence no soy yo. Y le caemos encima y dice, tú eres como Tomás que duda. Cuando Jesús mismo le dijo, yo no le caí encima a Tomás, que tú haces cayéndole a tu hermano. Exacto. Muy bien. Y es ese proceso de poco a poco ir llevándolo, recordar a la gente, mira, vas a pasar por unos momentos difíciles de desierto. No es porque Dios está enojado, no es porque Dios está molesto contigo, es un proceso de, como decía en inglés, pruning, de estar cortando, ¿verdad? Y esa explicación no se da. Y cuando tú entras en tu primer desierto, a mí me pasó un desierto fuerte, de verdad. A mí me abrumó, me agobió, porque yo lo tomé como si fuera un castigo de Dios. Porque aquí yo tenía un concepto erróneo de Dios aquel entonces. Porque tenemos una comunidad dentro de nuestra comunidad de fe. Tenemos que decir que tenemos una comunidad que predica más condenación que salvación. Salvación, sí. Esa es la realidad. Vamos, esto puede lastimar, la realidad, puede lastimar o puede pisar el callo, como siempre digo, pero esa es la realidad. Entonces son ruidosos. O sea, cuando digo ruidosos, vocales y han hecho ruido. Entonces están a lo mejor en el proceso también de aprender. Siguen siendo nuestros hermanos, los amamos. Pero unos están al 30, uno al 60. Y estamos viviendo unos tiempos de extremos. Porque dijiste también eso, y lo que me viene a la mente es que va a haber el otro lado diciendo, por eso yo creo que Dios es así, que es el Dios bobolón. Sí, es. Que es el Dios que permite todo, no hay criterio, no tiene ni que creer en su hijo, porque él es tanto amor, que es un amor, perdonen, es un amor bobolón, no es un amor real, eso no es el Dios que está en la Escritura. Entonces no hay manera de tener estas conversaciones sin que naturalmente por el mundo que vivimos social, que lo que hacemos es, si estoy en contradicción contigo, irme al otro extremo por completo. Correcto. Es esa balanza en el medio de que él es firme. Es que aquí hay varios temas, pero ser balanceado hoy día no es atractivo. Y es bien difícil lograrlo. Es difícil. O sea, tú estar siendo balanceado hoy no conectas con los extremos que son las mayorías. Correcto. Voy a hablar de mí, no de nadie, para es que Esteban no conecta con los conservadores bien. A lo mejor soy conservador, pero simpatizo con él, pero no es de los míos, porque es que él no es de fuego. Entonces, los del otro lado dicen, él es muy rajatable. Entonces, me pasa igual. Es difícil. Tengo amistad mía que me dicen, tú eres bien liberal. Sí, liberal. Exacto, y los que son realmente liberales me dicen, no, tú eres demasiado conservador. Bueno, nos pasa, ¿verdad? Y esto de verdad, no lo digo como ejemplo aislado, nos pasa a nosotros como medio y nos pasa en lo personal. O sea, intentamos todo el tiempo de ser balanceados, ¿verdad? Vamos por esa línea y somos criticados por eso, y a lo mejor no conectamos con la masa de los extremos porque tratamos de mantener y es difícil, es difícil mantenerse en el centro. Y a veces, oye, no es porque yo he estudiado y yo soy... Hay que tener cuidado, o sea, no todo, yo como dije hoy, esto es una opinión mía sobre lo que pasó con Tomás. Yo no creo que él era un apóstol incrédulo. Yo entiendo de que él simplemente está siendo obediente y él quería la misma evidencia que los otros apóstoles habían tenido. Así que no lo veo. Yo creo que es más algo cultural de interpretarlo. Que no hemos metido ahí. Tan negativo y feo, cuando realmente si vemos todo el contexto, porque estamos hablando días antes de la conversación. Hay que
ponerlo todo eso en contexto. Cuando yo leo que días antes él le dice las instrucciones, cuando escuchen que yo estoy por ahí, no les crean. Porque todos ustedes van a ver cuando yo llegue. ¿Qué está diciendo Tomás? No, tú lo viste, pues yo entonces tendré que verlo también. Hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Entonces, ahí vemos es el problema que nosotros tenemos. Como dije, es una opinión mía. Ve, esto no es, yo no voy a poner mi cabeza en picadera de pelear con alguien si no está de acuerdo conmigo, porque es una opinión. Aquí, del otro lado, ni el mío está ahí claramente en el texto. Pero sí el ejercicio se hace para demostrar de que dependiendo con el filtro que tú te acercas al texto, afecta totalmente tu entendimiento. Hay gente, por ejemplo, que son ateas, se han enfocado en textos fuera del contexto, ¿verdad?, de toda la historia de la humanidad. Y sí, si lo ves de los ojos de los ateos, sí, tiene sentido que ellos vean a un Dios que está listo para dar una bofetada, un Dios sí, que es un dictador, un autoritario, sí. Porque son versos que están sacando fuera de... Cuando, por la cuestión que yo tengo con ateos, en ese proceso de evangelismo, empiezo a darle el contexto. Mira, ok, me estás hablando de que no, qué clase de Dios manda a matar a tu hijo, sacrificar a tu hijo, Isaac. Y ok, me lo estás sacando de contexto. Te voy a explicar lo que pasó históricamente. Cuando tú le explicas, literalmente el argumento se les cae. Y se dan cuenta y dicen, ese no es el concepto de Dios. Y digo, sí, exacto. La Biblia es muy clara, el mensaje es muy, muy claro. El problema es que nosotros el acercamiento que hemos hecho a la palabra ha sido muy particular, muy específico de un solo verso. Y hemos explicado ese verso a lo que nosotros queremos. O sea, nosotros vamos a la Biblia a buscar que justifique lo que yo estoy pensando. Para bien o para mal. O sea, esto va para ambas cosas. Cuando el ejercicio, que no es fácil, decir la verdad, no es un ejercicio fácil, es acercarte al texto, a la Biblia, verlo en su, ¿verdad?, en su plano mayor. Y entonces pedirle al Espíritu Santo qué es lo que tú realmente estás diciendo aquí, Señor. Y cómo esto va a aplicar a mi vida. No es como yo aplico esto a mi vida, sino como yo cambio mi vida que aplique a lo que está diciendo. Y Dios... Eso está interesante, eso está bueno. A veces lo tomamos de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar eso que está ahí en vez de que eso me aplique a mí? Okay. Por ejemplo, esto es un disparate que yo mismo creía hasta hace poco. Y luego disparate para hacerlo hipérbole, exagerado, ¿verdad? Muy bien. Jeremías 33. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Que todo, hay camisetas, hay posters, hay casas que lo tienen en su, ¿verdad?, en las paredes. Hay iglesias que lo tienen en sus paredes. Que es que todo obra para bien, básicamente. O sea, que también es una mala interpretación de Filipenses. Pero ¿qué está diciendo Jeremías? Que mucha gente toma, que dice, mi propósito contigo es para bien, no es para mal. Para bendecirte, para prosperarte, no para, ¿verdad? Eso cuántas veces, yo también, amén, gloria a Dios, lo hemos declarado, lo hemos orado, lo hemos dicho. ¿Qué pasa? Lo que estamos haciendo es cogiendo nada más ese verso. Cuando coge el contexto completo, esto es lo que realmente, y esta es la única manera correcta de leer eso, es que el Dios le está diciendo a través del profeta Jeremías, dile a mi pueblo que a pesar de que su mundo se está haciendo destrozado, ¿verdad? Porque el templo se destruyó, el éxodo, etcétera, y digo, el exilio. Y soy yo que está causando esta destrucción. Esta crisis lo empecé yo. Yo estoy usando a Babilonia para destruir a Israel. A pesar de que usted está en destrucción, y a pesar que soy yo que te estoy destruyendo, entiende que es para tu bien. Entiende que el fin de todo esto es por amor a ti. Te tengo que destruir para salvarte. Obviamente eso es lo que entre líneas está diciendo, pero eso no es lo que nosotros predicamos. Entonces, cuando nosotros decimos abiertamente, Dios me va a prosperar porque Dios tiene para bien o para mal, y decimos esa promesa, estamos sacando el contexto de lo que realmente estamos diciendo es que el Señor dice, bueno, ¿quieres que te lo aplique exactamente como es en Jeremías? Pues no te asustes cuando venga la crisis. No te asustes cuando yo cause daño y lo que parece destrucción en tu vida. Confía que al fin de ese proceso es para tu bien. Y de hecho puede ser para el bien de tus futuras generaciones.
tú quizás ni vas a ver el fruto de por qué yo estoy haciendo esto en tu vida. Y la pregunta es, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a dejarnos, ¿verdad? Ser dirigidos por el Espíritu Santo a ese nivel? Y eso sí, la verdad, he conocido muy pocos que dicen, heme aquí, totalmente. Porque esa parte de total control y total sometimiento al Espíritu Santo, eso es incómodo.